Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre los Jabra Elite 7 Pro. Claro, es que son todo tan negro que cuesta un poco de verse, pero son estos. Y atención porque es la sexta generación de auriculares Bluetooth de Jabra y cada vez lo hacen mejor. Son una de las pocas marcas que aprende de sus errores y ahora vamos a ver por qué y te voy a dar las respuestas a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre los Jabra Elite 7 Pro. No te vayas, que empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, pues vamos a hablar del diseño. Primera pregunta, ¿están bien diseñados? La respuesta es sí. No solo están bien diseñados, sino que han aprendido de lo que yo creo que fue un error de su antigua generación. Estuvieron primero los 75T, los Elite Active 75T también, luego vinieron los 85T y ahora llegan los 7. ¿Y por qué se les llama 7? Pues no lo sé, pero mira, mis suposiciones son que yo creo que los 75T anatómicamente, de forma, eran mucho mejores que los 85T, que abultaban demasiado. Y yo les decía a todo el mundo, sí, los 85 suenan mejor, pero resulta que los 75 se adaptan mejor. ¿Y entonces qué? Lo ideal sería una suma de los dos. ¡Ah! Pues ¡eureka! Tenemos la suma de los dos. Tenemos unos auriculares que se parecen más físicamente a los 75T, pero que tienen la calidad de sonido de los 85T. Y eso es lo que estábamos buscando los fans de la marca Jabra. Y es que anatómicamente no pueden ser mejores, porque han analizado 62.000 orejas, que vete a saber, me gustaría verlos uno al lado del otro, todos en fila, los 62.000 ahí poniendo las orejas, porque así han conseguido la oreja media del usuario medio para que se adapte a la grandísima mayoría de usuarios que lo compren. Y han acertado. Y además han acertado en otra cosa, y es que mantienen los botones físicos. Gracias. No quiero auriculares táctiles, prefiero botones físicos, que yo haga clic y se oiga el clic, no pasa nada, me gustan más. Y luego la funda cada vez es más pequeñita, es más, más práctica, se abre bien, se cierra bien, magnéticamente los auriculares se aguantan bien, ¿vale? No caen. A diferencia de otros modelos que haces así y sí caen. Y de fabricación se ve una construcción muy sólida, materiales más que correctos, son evidentemente de plástico, pero bueno, los auriculares ya ves que tienen aquí pues los conectores, las puntas de goma, que como siempre te vienen 3 y yo siempre te recomiendo que las pruebes todas para que consigas la mejor adaptación. El driver es de 6 milímetros, por dentro tienen un transductor de sonido de 6 milímetros, que no es demasiado. Pero ahora vamos a hablar del sonido. Venga, vamos a hablar del sonido. ¿Qué tal se oyen? Pues la respuesta es que muy bien. Se oyen muy bien, es decir, están a la altura de todo lo que puedes pedir, pues ahí los tienes. Se oyen con muy alta calidad. A ver, no son unos Sony, no son unos Sennheiser, pero siguen siendo unos auriculares de gama alta, que hay mucha gente que les encantan mucho más. De hecho, estos anatómicamente me gustan más que los Sony. No se lo digas a nadie, pero me gustan más. El códec que tienen es AAC, códec de alta calidad, no llegan a LDAC, pero sí tienen códec de alta calidad. Además, es que te voy a decir que están a la altura en todas las frecuencias, tanto en graves, porque yo en mi lista de reproducción de Spotify que utilizo para probar los auriculares hay una canción de Gran Hotel Budapest que siempre me la pongo para probar los auriculares que pasan la talla de graves y los que no, y estos la pasan sobradamente. Y en agudos también, es decir, que tienen un sonido muy equilibrado, con las frecuencias muy bien separadas, no se mezclan, no se ensucian las unas a las otras, tiene mucha nitidez de sonido. Y además, aunque los pongas al máximo de volumen, que tienen mucho volumen, no distorsiona. O sea que, muy bien, es que estoy muy contento. Siempre me han gustado mucho y nunca me han decepcionado los auriculares de esta marca. Y además, por si esto fuera poco, también tienes un ecualizador que te permite ponerte el sonido a tu manera. Pero bueno, yo creo que lo mejor es dejar que los propios auriculares te pongan el sonido según tus capacidades auditivas. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que tienen una prueba de sonido, que cuando te los compras tienes que hacer esa prueba de sonido, que es ni más ni menos que una audiometría. Te hacen una audiometría para saber cuáles son las frecuencias que oyes más y las frecuencias que oyes menos. Y en las frecuencias que oigas menos, pues evidentemente te las va a subir un poquito y ahí vas a tener tu propio patrón de sonido personalizado. ¿Por qué más quieres? Siguiente pregunta, ¿qué tal la cancelación de ruido?
Oye, pues otra vez, muy buena, buenísima, es una cancelación de ruido muy buena, no es la máxima, no es la top, no es de aquellas que te quedas medio tonto porque no oyes nada ni te hace el vacío, no es así, pero tiene una cosa muy buena y es que es graduable. La cancelación activa de ruido en estos auriculares, gracias a la aplicación Sound Plus de Jabra, que es la que los gestiona, que tiene 1000 opciones, una de ellas es el grado de cancelación de ruido que quieras. Evidentemente, casi todos nos lo vamos a poner al máximo, ¿no? Porque eso es lo que nos gusta, somos así de chulos. Pero si quieres ir de vez en cuando oyendo lo que pasa a tu alrededor sin necesidad de que te moleste, es decir, puedes encontrar ese punto medio para graduártela. Y eso no lo tienen todos, de hecho casi ninguno lo tiene. Siguiente pregunta, ¿separa la música cuando me los quito? Sí, separa la música cuando me los quito, aunque me quites solo uno ya se pone la música en pausa. Y al cabo de un momentito me los vuelvo a poner, si no ha pasado demasiado tiempo, me los vuelvo a poner y la música se reanuda. O sea que en ese aspecto, perfecto. Y de ahí pasamos a otra pregunta que es una de las más habituales también. ¿Puedo usar un solo auricular? Y la respuesta vuelve a ser sí. Ya sea el izquierdo, ya sea el derecho, te puedes poner uno, te puedes poner el otro sin ningún problema y lo vas a escuchar perfectamente. Y además tiene la opción de que cuando coges uno, te lo pones y vas a oír el canal derecho. Y si te pones el otro vas a oír el canal izquierdo, pero tú a través de la configuración puedes hacer que se oiga toda la mezcla estéreo en uno solo, porque así si oyes esa música que por un lado se oye una cosa y por el otro se oye otra cosa, no vas a tener solo aquí la mitad de la canción, pues tú puedes hacer que se junten los dos canales en un solo auricular. Otra novedad que no he visto casi en ningún sitio. Siguiente pregunta, ¿tiene asistente de voz? Pues sí, tiene los dos principales, los dos mayoritarios, tanto el de Google como Alexa. Incluso en el de Alexa te puedes iniciar sesión desde la misma aplicación de Jabra y si no, pues vas a tener el que viene por defecto en tu teléfono, que normalmente va a ser el de Google. Y simplemente con pulsar 2 veces el botón izquierdo se te va a activar y le vas a poder pedir lo que quieras. Pero si en una cosa destacan estos auriculares es en una de las grandes novedades, es donde han invertido los esfuerzos tecnológicos para sacar estos auriculares al mercado, porque es que si no dices, bueno, a ver, que sea la suma de los dos anteriores y tal, bueno, sí, pero ¿dónde está la gran mejora? La gran mejora está en la calidad de las llamadas. ¿Por qué? Pues porque tienen una tecnología totalmente renovada, porque cada uno de estos auriculares tiene 2 micros, y no solo tienen 2 micros, sino que además tienen un sensor de conducción ósea, para que así pueda recoger tu voz desde la mandíbula, desde el hueso de la mandíbula. Y así, por ejemplo, si vas hablando con alguien por teléfono, vas hablando por la calle y hace mucho viento, por ejemplo, pues en lugar de agarrarte la voz por aquí por los micros, te la va a coger desde dentro del hueso de la mandíbula, porque así las vibraciones de tu voz se van a transmitir directamente al interlocutor y no va a haber ninguna molestia. La calidad de sonido es súper buena, tanto para el que habla como para el que escucha. Y además vamos a probar los micros, vamos a ver qué tal suenan los micros en nuestra prueba habitual de micros. Probando, probando, a Mallorca voy con mi canción. Siguiente pregunta, ¿recuerdan su última ubicación? La respuesta es sí. Recuerdan su última ubicación cada vez que los utilizas y te los quitas para volverlos a guardar. Cuando los guardas, el teléfono recuerda la última ubicación y se queda ahí memorizada en los auriculares Jabra. Y esto es por si en algún momento los extravías o los pierdes o tal, o dices, ostras, ¿pero dónde los he dejado? Oh, miras la ubicación y dices, anda, si me los he dejado en el trabajo, ay, a ver si me lo van a robar. Pues esa función también la tienes. Siguiente pregunta, una de las más importantes. ¿Cuánto dura la batería? Pues la batería dura alrededor de 8 horas de música ininterrumpida y luego si le vas dando cargas con el estuche, la batería te llega hasta 30 horas de escuchar música. Y luego si tienes mucha prisa, los puedes poner a cargar 5 minutitos y te van a dar música para 1 hora, que bueno, no está mal, algo es algo. Y otra cosa buena que tienen es que tienen carga inalámbrica. Puedes utilizar cualquier cargador de tipo Qi para cargarlos y se te van a cargar en alrededor de un par de horas, que últimamente es el estándar para todos los dispositivos electrónicos. Oye, un par de horas. Bueno, y bueno, vamos con mi opinión, que creo que ha quedado tan clara a lo largo del vídeo que no hace falta que la diga, pero sí que hubo un suscriptor de este canal que me pidió que hiciera una comparativa entre los Jabra Elite 7 Pro y los Samsung Galaxy Buds Pro y los Huawei FreeBuds Pro. Bueno, como no tengo tiempo de hacer todos los vídeos que me piden y de todo lo que me gustaría hacer, ojalá, pero no tengo el tiempo, te voy a dar la respuesta en este vídeo. Mi opinión comparativa
con respecto a los FreeBuds Pro de Huawei es que prefiero estos. Se me acoplan mejor y la calidad de sonido más o menos está pareja, ¿vale? Está igual, por lo tanto prefiero estos. Y con respecto a los Galaxy Buds Pro, te diría que el sonido de los Galaxy Buds Pro creo que me gusta un poco más, tiene un poco más de potencia de graves, tiene un pelín más, si no me equivoco, de volumen, pero anatómicamente estos los superan a los dos, pero bastante de largo. Por lo tanto, sí que reconozco que suenan mejor los Galaxy Buds Pro, pero yo creo que en mi día a día es probable que estos se queden como los auriculares de uso cotidiano, porque son con los que me siento mejor y la diferencia de sonido entre unos y otros no es tanto como para quedarme los otros. Así que entre los tres me quedo con los Jabra Elite 7 Pro. ¿Y cuánto cuestan? Pues el precio oficial es de 199 euros. Aunque bueno, ya sabes que igual con el tiempo van bajando de precio, todos los productos bajan de precio y si estás viendo este vídeo al cabo de, yo que sé, 3-4 meses de haberse estrenado en YouTube, igual el precio ha bajado. Así que te recomiendo que mires el enlace que he puesto en la descripción porque así podrás ver en qué precio se está moviendo actualmente. Hasta aquí los Jabra Elite 7 Pro. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!